Buenas tardes. Código Orgánico 2014 y las modificaciones 2020. El Código Orgánico Tributario del 2014 encontramos el artículo 3, que nos dice que tiene varios parágrafos, pero en el tercero es donde están las modificaciones. Dice que la unidad tributaria aplicable será de que esté vigente durante por lo menos 180 días continuos del periodo continuo. Esto nos dice que la unidad tributaria, solo podrá ser utilizada para la unidad tributaria de tributos nacionales, y este será aplicable porque será la que esté vigente en el cierre del ejercicio fiscal respectivo. En el artículo 34 nos dice que solo se limitará a señalar que tal domicilio lo establecerá la administración tributaria, y en la modificación nos dice que el funcionamiento relativas de fiscal electrónico será por la unidad de la administración tributaria. En el artículo 54 nos dice que aquellas cuyo monto no sea más de 50 unidades tributarias en un tiempo establecido de 5 años a partir del año calendario. Y en el artículo 54 modificado nos dice que se implementa el lapso a 8 años. Ya no sería de 5 años, sino ya cambiaría a 8 años. Y no se puede exceder de 50 unidades tributarias. En el artículo 162 nos dice que sería la actualización del sujeto pasivo. Y en la modificación nos dice que la prescripción se suspende en los casos de falta de comunicación y cambio de domicilio, porque pues ya no se restringe solo al puesto de la prescripción de acción, sino ya se exige del pago de las deudas tributarias nacionales. Y así es donde se ven las sanciones de impuesto mediante el acto definitivo. Ya sería de cualquier caso. En el artículo 75 nos dice que la ley autoriza el Poder Ejecutivo para conceder exoneraciones establecidas. El plazo máximo sería de 5 años. Esta nos dice que la nueva norma nos indica que la exoneración será de 1 año. En el artículo 77 nos habla de las exigencias y exoneraciones pueden ser derogadas o modificadas cuando la ley lo considere o deteriore en modificación o hechos. En la modificación nos dice que serían de tributos nacionales, están contenidas en un solo acto administrativo que se denominan decretos nacionales de exoneraciones y tributos nacionales. Ese mismo nos dice que sería dictado por el Poder Ejecutivo Nacional. En el artículo 91 nos dicen que cuando las multas establecidas estén en el código se expresan en unidades tributarias y se utilizará el unidad de la unidad tributaria de la moneda que esté en el país. En el artículo modificado nos dice que se señala con las multas que se expresen con el tipo de moneda de cambio que esté por el Banco Central de Venezuela. Esta se utiliza porque en el cambio que esté vigente, que ya sería al momento del pago. En el artículo 92 nos dicen que las multas establecidas en este código serían expresadas en técnicos porcentuales por unidades tributarias, y en el modificado nos dice que serían la unidad tributaria por el cambio oficial que esté en el Banco Central de Venezuela. En el artículo 99 nos dice que está obligado por el numeral 2, porque hace referencia o cuando se tiene que exigir un comprobante. Entonces en el modificado nos dice que ¿qué será modificado? Porque ya tenemos que modificar facturas y conservar los documentos. En el artículo 101 nos dice que los artículos serán sancionados con unas cláusulas de las oficinas, lo cual se nos establece en 150 unidades tributarias y 100 días continuos. Y en el artículo modificado nos dice que quienes incurran en los ilícitos serán sancionados con una cláusula de 10 días continuos en la oficina y serían 150 veces a la unidad de unidades tributarias. En el artículo del 100, 108, 115 y 117, nos dice que se hace referencia a la unidad tributaria de cuantificar las sanciones
que pecuniarias, y esto ya serían que los formales relativos al deber de retener y enterar los tributos de la comercialización en el país. Y en el modificado nos dice que se reemplazan los artículos por el valor de la unidad tributaria por el valor de la unidad de la moneda. Estas unidades tributarias serían en el Código Orgánico para incurrir en un área por ilícitos tributarios nacionales. En el artículo 118 dice que se dispone que cuando el infractor acepta la determinación realizada por la administración tributaria y pagada por el monto de obligaciones tributarias. Y en la modificación nos dice que se establece en los casos de ilícitos sancionados con pena de libertad, a la que se refieren los numerales 1, 2 y 3, con pena de libertad normal. En el artículo 193 nos dice que tal y como fuera dispuesto, esto sería como fue en 1994, en el año, como fueron los primeros 15 días del mes de febrero, y en la modificación dice que se dispone en el reajuste de la unidad tributaria, que dice que ya lo tendría que hacer la unidad tributaria privada, autorizado, más no el presidente de la República. En el artículo 146 nos dice que se indica que no obstante la ley cuadra el tributo y que sería el Ejecutivo Nacional para establecer la moneda, que no podría ser la moneda extranjera, sino la moneda nacional. Y en la modificación nos dice que lo señala que los bases imponibles, que los créditos y débitos de carácter tributario que sujetan los pasivos, que serían en el pago de la naturaleza, o sea, de la moneda venezolana. En el artículo 147 nos dice que se agrega un parágrafo nuevo, y en la modificación nos diría que se modifica. En el artículo 149 nos dice que sería como el artículo 146, porque diría que el artículo que la reserva de la información, y en la modificación nos dice que serían las facultades fiscales. En el artículo 138 nos dice que se derogan los siguientes, que se quedan en el primer parágrafo y se hace un parágrafo nuevo. En el 197 nos dice que las actas se emitirán con fundamento en lo previsto para los artículos. O así ya sería como se hace en las limitaciones de fiscalización. Y en la modificación dicen que en las actas que se emiten con fundamento en este artículo no consideran ninguna limitación o facultades de la fiscalización administrativa. En el artículo 198, que nos dice que el plazo que se refiere al encarecimiento de este artículo sería de 5 meses en los casos de fiscalización de materia de precios de transferencia. Y en la modificación nos dice que el plazo sería de 5 meses en los casos de fiscalización. En el artículo 201 nos habla que el sumario culminará con una resolución en la que se determinan los procederes o las obligaciones tributarias. En las correcciones nos dice que se corrige el error material con la secuencia de los numerales del artículo 201. En el artículo 202, la Administración Tributaria dispondrá un plazo máximo de 1 año a partir del vencimiento. Y en la modificación nos dice que la resolución del sumario sería la determinación ya dictada por un plazo máximo menor al ordinario, siendo establecido a solo 180 días. En el artículo 204, los contribuyentes nos dice que los responsables podrán solicitar la restitución de lo pagado indebidamente por los tributos, y en las modificaciones nos dice que establece la facultad de realizar actos de resultados obtenidos. En el artículo 210 nos habla de la recuperación de tributos, que se rige en los procedimientos previstos que están en la sección, y en la modificación nos dice que el artículo se incurre en un error material de hacer referencia al lapso establecido en el artículo del código. En el artículo 226 nos dice que cuando se trate de una pena de compromiso, su declaratoria en los casos previstos por este código procederá siempre a un
cuando no hubiera un contratiempo a la pena de emisión. Y en la modificación nos dice que los gastos que se generan para el cono ejecutivo deberían ser sufragados para el deudor. En el artículo 230 nos dice que los contribuyentes impuestos sobre la renta podrán someter a impuestos para la valoración efectuadas. Y en la modificación nos dice que sería la prohibición de enajenar y gravar bienes que ya están contemplados. Esto se incluye a una nueva prohibición de movilizar cuentas bancarias. En el 233 nos dice que en los acuerdos anticipados sobre transferencias serán por un arreglo por las autoridades. Y en el artículo 233 nos dice que si entre lo embargado hay bienes corruptibles o perecederos, la administración tributaria ordena su venta. En el artículo 135 nos dice que las partes podrán dejar los efectos al anticipo sobre las partes de transferencias, por lo menos cuando haya una variación significativa. Y en la modificación nos dice que efectuado el embargo, ordenará la venta de los bienes embargados. En el artículo 138 nos dice que los gastos que se ocasionen ya sería con una propuesta presentada o de suscripción de acuerdo a lo anticipado por cuenta de las personas constituyentes. En el artículo 138 nos dice que cumplida se producirán por el día y hora señalada de derechos de subasta. En el artículo 239 nos dice que serían los acuerdos de sección. Este ya no limita ninguna sección a la potestad tributaria. En la administración nos dice que se agregan dos nuevas medidas cautelares, que serían la prohibición general y los movimientos de cuentas, que serían otros criterios que deroga el país. En el artículo 239 nos dice que sería incluida una parte de riesgo donde medidas tributarias. En el artículo 242 nos dice que la formalización de la consulta no suspende el transcurso del plazo. En las modificaciones nos dice que se incluye la mención de que no se hará fracción en ninguna administración. En el artículo 235 nos habla de acordar las medidas de administración tributaria. Este no causaría ninguna. En la modificación nos dice de que sería el tipo de cambio fiscal. En el artículo 351 nos dice que se agrega el cambio de rango, valor y fuerza publicado en la Gaceta Oficial. Y en la modificación nos dice que estas normas solo están regidas por las leyes que estén remitentes a estas. En el artículo 352 nos dice que esta solamente tiene modificación, porque esta ya sería el cual ya sería el código orgánico, porque ya serían los 30 días continuos. Allí es donde se pone la dado y firmado, dado y sellado y firmado de la Asamblea Nacional Constituyente, y allí se pone la firma, la fecha, y porque allí fue donde se pone que fue derogado el Código Orgánico Tributario. Gracias.